El Alto Imperio. En la última época de la historia de Roma, o sea, el Imperio, hay que distinguir dos periodos: el Alto Imperio de los siglos I, II y III y el Bajo Imperio, el siglo IV y V. El primero es el periodo de apogeo y el segundo corresponde a la decadencia de la civilización romana. Durante el Alto Imperio reinaron sucesivamente tres dinastías de emperadores: los Julio Claudios, los Flavios y los Antoninos. La primera fue la de la propia familia de Augusto, pero ninguno de estos emperadores tuvo las cualidades del fundador del imperio. Incluso casi todos perecieron asesinados y algunos fueron anormales, como Calígula, quien llegó a nombrar cónsul a su propio caballo, y Nerón, muy recordado por sus crímenes, hizo dar muerte a su propia madre, provocó la de su maestro, también el incendio de Roma, y ordenó dar muerte a los cristianos. Bajo la segunda dinastía, la de los Flavios, ocurrió la sublevación de los judíos que las legiones romanas aplastaron. Los mejores tiempos del imperio se vivieron bajo los Antoninos en el año 98 a 193, porque esta dinastía desarrolló las provincias, estimuló la cultura intelectual y artística y realizó notables construcciones. Los emperadores Trajano y Adriano reanudaron las conquistas incorporando Rumania y Mesopotamia. El emperador Marco Aurelio, gran militar, sobresalió también por su saber filosófico. Sin embargo, en medio de esta prosperidad afloraba una gran corrupción moral. Los vicios, la molicie, la vida de placeres y los espectáculos sangrientos del circo preparaban lejanamente la ruina de Roma. Paralelamente a esta decadencia espiritual se originó y propagó un nuevo mensaje religioso: el cristianismo. Jesucristo y su doctrina de amor. Durante el reinado de Augusto nació Jesús en el poblado de Belén, Palestina, justamente cuando dicho país se encontraba bajo la dominación romana. A los 30 años de edad comenzó a predicar que él era el Mesías prometido por Dios a los judíos, que Dios Padre lo había enviado para continuar la revelación hecha a través de Moisés y los profetas, y que su doctrina es para todos los hombres. Sus enseñanzas se resumen en estos dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto se desprenden los demás mandamientos, o sea, la humildad, la pureza, el amor a la pobreza, etc. Jesús también prometió a los hombres disfrutar de la presencia de Dios si se cumplen los mandamientos, o un castigo eterno para el que vive y muere en pecado. Jesús o Cristo, palabra griega que significa Mesías, fue acusado por los fariseos y sacerdotes judíos ante el procurador romano, y éste lo condenó a morir crucificado. Era una sanción que se aplicaban a los peores criminales. De acuerdo con los 4 evangelios o relatos de 2 de sus apóstoles, Jesucristo resucitó y subió al cielo, tal como había prometido. El cristianismo se propagó y se organizó. Los apóstoles o seguidores predicaron la buena nueva en las diversas comunidades judías establecidas fuera de Palestina. Uno de estos judíos que abrazó la nueva fe, Saulo de Tarso o San Pablo, se dedicó a predicar entre las poblaciones no judías, mereciendo por ello el nombre de apóstol de los gentiles para los extranjeros. Gracias a San Pablo, el evangelio se propagó por las ciudades de Grecia y Anatolia que tenían lengua y cultura griega, formándose en ellas numerosas comunidades de fieles. Esto influyó mucho en la naciente religión, pues el idioma griego fue el preferido para extender el mensaje cristiano. En dicha lengua se redactaron 3 de los 4 evangelios e incluso las nuevas comunidades se denominaron iglesias, de la palabra griega eklesia, igual asamblea. Más tarde se aplicó la palabra iglesia a la totalidad organizada de los creyentes. Por su parte, el jefe de los apóstoles, San Pedro, se estableció en la capital del imperio donde fundó una comunidad. En cambio, la primitiva iglesia de Jerusalén fue reduciéndose ante los ataques de los judíos. Los apóstoles, siguiendo el mandato de Jesús, consagraban el pan y el vino, perdonaban los pecados y administraban los demás sacramentos. En cada iglesia nueva, los apóstoles dieron este poder a los más virtuosos cristianos, generalmente los más ancianos, que pasaron a ser los sacerdotes o presbiteros.
Para socorrer a los pobres y administrar los bienes de la comunidad estaban los diáconos. En las grandes ciudades existían varias comunidades. Los fieles elegían obispos o sacerdotes de mayor jerarquía. Según la tradición cristiana, los apóstoles fueron los primeros obispos y San Pablo el primero de Roma. Por esta razón, los obispos de esta ciudad fueron considerados como los primeros entre todos los obispos. El Imperio Romano persiguió a los cristianos. Antes de cumplirse medio siglo de la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a ser cruelmente perseguidos. Estas persecuciones las inició el emperador Nerón en el año 64, acusándolos del incendio de Roma. San Pedro, San Pablo y varios cristianos más perecieron. Por espacio de 250 años, en distintas ocasiones y regiones del imperio, las autoridades romanas decretaron cárcel, destierro y muerte contra el clero y los fieles. Para partir del siglo III, las persecuciones fueron más violentas y con propósito de exterminar el cristianismo. Algunos murieron crucificados, otros flagelados o acribillados a flechazos, y la mayoría en las arenas del circo, devorados por fieras para recreación de la muchedumbre. Los romanos no se opusieron al cristianismo por ser una religión nueva, sino porque sintieron desprecio y odio hacia aquellos hombres y mujeres por la vida austera y virtuosa que llevaban, y porque los cristianos no tenían diferencias entre ricos y pobres, ni entre esclavos y libres. Todos se amaban y ayudaban como hijos de Dios. La corrupción de la época rechazaba la virtud y no permitía comprender la fe en que se basaba la vida cristiana. Además, como los ritos se practicaban privadamente en las catacumbas o cementerios y en los hogares, se calumniaba a los cristianos de inmorales, sacrificadores de niños, etc. Y les atribuían la causa de todas las calamidades, al extremo de que el historiador romano Tácito los calificó de enemigos del género humano. En resumen, las primeras persecuciones fueron decretadas para complacer a las masas populares. Posteriormente, los emperadores consideraron a los cristianos como enemigos del imperio porque se negaban a honrar a los dioses del Estado y a participar en el culto imperial. De ahí la violencia de las persecuciones del siglo III. Los que preferían morir antes que hacer sacrificios a los dioses paganos fueron llamados mártires porque daban testimonio de su fe en Jesús con su propia vida. Y estos mártires influyeron en el pueblo romano, provocando el efecto contrario. El cristianismo no se acabó, sino que cada vez contó con más seguidores, incluso entre los miembros del ejército, los funcionarios y hasta los nobles. Al extinguirse la dinastía de los Antoninos en el 193, el imperio entró en un periodo caótico conocido como la crisis del siglo III. Numerosas tribus de bárbaros atacaron las fronteras del Rin y del Danubio. Los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos que vivían fuera del imperio y no tenían su civilización. Además, en el cercano oriente se creó un nuevo imperio persa que se lanzó contra las provincias asiáticas. Todo esto hizo necesario dar más beneficios a los soldados y se aumentaron los gastos del ejército. El aumento de gastos coincidió con la decadencia de la agricultura y la minería, porque escaseaban los trabajadores. Ya no se traían esclavos debido al cese de las conquistas y los existentes disminuían porque se fugaban o adquirían la libertad de sus amos bajo las influencias de nuevas ideas filosóficas y del cristianismo. También se paralizaron las industrias y el comercio. Las crisis económicas empobrecieron las ciudades y muchas personas emigraron al campo colocándose como colonos de los poderosos terratenientes, y estos aprovecharon para subir los precios de los alimentos. Muchas legiones de las fronteras marcharon sobre Roma para proclamar emperador a sus generales y obtener más beneficios. Sobrevino un periodo anárquico de medio siglo durante el cual hubo 26 emperadores, ascendidos al trono por la fuerza y derrocados de igual manera. El imperio estaba a punto de desaparecer a finales del siglo III. Diocleciano puso fin a la anarquía e inició el periodo del Bajo Imperio. Diocleciano, un general también proclamado emperador por sus legiones en el 284, se propuso salvar el imperio y para ello realizó importantes reformas. A fin de evitar que lo derrocaran y para combatir mejor a los pueblos atacantes, estableció la tetrarquía. Es un gobierno de 4 personas. Esta consistió en asociar al trono a otro general amigo y leal, Maximiano, a quien confió el gobierno y el ejército de la parte occidental del imperio,
en tanto que él gobernaba la parte oriental. Cada uno usó el título de Augusto y a su vez tuvo un lugarteniente que administraba directamente una parte de su territorio. Estos dos recibieron el título de César y debían suceder a los Augustos en el trono. Desde luego, Diocleciano era el primero de los 4 tetrarcas y él dictaba la política a seguir por los otros 3. Para realizar la autoridad imperial, reemplazó las tradicionales vestimentas y ceremonias romanas por trajes de estilo oriental, con joyas, corona y una pompa similares a los de los antiguos faraones y monarcas de Mesopotamia. Igualmente prescindió del Estado y demás instituciones. En lo sucesivo, el emperador tenía que ser reverenciado y tratado de dominus, señor o amo. A fin de dar unidad religiosa al imperio, revitalizó la decadente religión pagana, exigiendo de todos los ciudadanos los cultos oficiales. Como los cristianos eran ya fuertes y numerosos, Diocleciano desató la más cruel de todas las persecuciones. Para solucionar las crisis económicas, fijó un precio máximo a todos los artículos. Obligó a los ricos terratenientes y de las ciudades a responder con sus patrimonios del pago de los impuestos de los que estaban bajo sus órdenes y convirtió a los artesanos en trabajadores del Estado. Igualmente hizo vitalicias y hereditarias las profesiones de soldado y funcionario. Los cargos dejaron de ser electivos y el gobierno imperial ejerció un poder despótico como en Oriente, controlando todas las actividades de los ciudadanos a través de funcionarios nombrados por él. Las reformas de Diocleciano prolongaron la existencia del imperio durante 200 años más, pero lo desromantizó porque impuso formas e instituciones que no eran romanas sino orientales. Incluso Roma, la capital, dejó de ser el centro. Cada tetrarca residió en una ciudad fronteriza. Al suprimir la elección para cargos municipales, acentuó la decadencia de las ciudades y al hacer hereditarias las profesiones, quitó todo estímulo para el desarrollo de las actividades comerciales y artesanales que habían caracterizado la vida del imperio. Por eso, en este último periodo, denominado Bajo Imperio, la civilización genuinamente romana fue decayendo. El imperio se volvió cristiano bajo Constantino. Diocleciano abdicó en el 305, pero el sistema de la tetrarquía duró muy poco porque surgieron muchas luchas entre los nuevos Augustos y Césares, hasta que quedó triunfante y de emperador único Constantino, general romano de Occidente e hijo de uno de los tetrarcas. El primer acto de Constantino fue proclamar la totalidad libertad de cultos y la igualdad del cristianismo con las demás religiones mediante el llamado Edicto de Milán en el 313. 2 años antes, los sucesores de Diocleciano habían suspendido las persecuciones convencidos de su fracaso. No se conocen las razones que tuvo este pagano para tomar tal decisión. Según un testimonio de la época, en vísperas de la batalla que le dio el triunfo sobre su rival, tuvo una visión de la cruz y las palabras: "Con este signo vencerás". Lo cierto es que la Iglesia constituía ya una institución poderosa y que su doctrina contenía respuestas espirituales para los hombres de esa época en que los valores tradicionales de los romanos estaban en decadencia. Constantino debió comprender que la unidad ideológica que quería encontrar Diocleciano en el paganismo la proporcionaría mejor la elevada moral del cristianismo. Constantino no solamente otorgó plena libertad de culto a los cristianos, sino que protegió abiertamente a la Iglesia, donándole templos y tierras y promoviendo la celebración del Concilio de Nicea en el año 325, para poner fin a las disputas que sobre cuestiones religiosas habían surgido entre algunos miembros del clero. Dicha asamblea de obispos y sacerdotes fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia y en él se redactó el credo o profesión de fe cristiana. Los arrianos o seguidores del obispo sostenían que Cristo no era Dios, sino tan solo Hijo de Dios. Al no aceptar el credo del concilio, fueron declarados herejes o propagadores de error contra el dogma. Constantino los desterró del imperio. En lo político y económico, Constantino completó la obra de Diocleciano, centralizando y orientalizando el imperio. Por razones de estrategia militar y comercial, trasladó la capital a Bizancio, antigua ciudad griega sobre el estrecho de Bósforo, después de reconstruir total y lujosamente al estilo de Roma. La nueva capital se llamó Constantinopla. Este cambio de capital completó el proceso de desromanización del imperio.
En los últimos tiempos del imperio, bajo los sucesores de Constantino, se agudizó la decadencia que él y Diocleciano habían detenido temporalmente. Los bárbaros arreciaron sus ataques nuevamente sobre el Rin y el Danubio, mientras los persas reanudaron la guerra contra el imperio. En el interior, las crisis económicas que venían desde el siglo III se agudizaron, pues ni Diocleciano ni Constantino habían logrado contener el alza de precios y el Estado continuaba fijando altos impuestos. Ante esta situación y la decadencia del comercio, las ciudades siguieron despoblándose y sus habitantes emigraban al campo colocándose bajo la protección económica de los poderosos terratenientes. Igual hacían los pequeños propietarios agrícolas para no figurar en el censo de contribuyentes. Por su parte, la nueva nobleza burocrática creada por Diocleciano desplazó a la antigua nobleza romana que se desentendió de la política y se trasladó también al campo para conservar sus riquezas y evadir los impuestos. Pese a las reformas militares hechas, la escasez de romanos para pelear determinaba que se contrataban bárbaros para formar parte del propio ejército imperial. El último emperador que reinó sobre la totalidad del imperio fue Teodosio. Este proscribió el paganismo y proclamó la doctrina cristiana como religión oficial. Convencido de la imposibilidad de mantener una adecuada defensa de tan extenso territorio, dejó dividido el imperio entre sus dos hijos cuando falleció. A partir del 395 hubo dos imperios, el Imperio Romano de Oriente, teniendo por capital Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con Milán por capital. Este desapareció cuando los bárbaros lograron finalmente invadirlo. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.